Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Ahora me encuentro muy contento de poder estar delante de sus cámaras, delante de sus pantallas más bien, en esta mañana. Y principalmente enviar un cordial saludo a toda la congregación de la iglesia ISEP, Montepisga, y por supuesto a la pastora Ana Juárez, quien continuamente nos permite este tiempo para compartir con la congregación de la iglesia. Un abrazo fraternal a todos, hermanos. Y esta mañana vamos a estudiar en el libro de Gálatas capítulo 6. Acompáñenme por favor. Gálatas capítulo 6, a partir del versículo 7 al versículo 10 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. A través del libro de Gálatas realmente gran gozo puede llegar a nuestros corazones. Comprendemos que la salvación a través únicamente de la gracia. La salvación Dios nos la ha dado a través de la gracia que Dios nos da en el momento en el que envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros. Sin embargo, cuando vemos el libro de Gálatas, Pablo continuamente exhortaba a los de este pueblo de Galacia, a los de esta iglesia, pues alguna y doctrina comenzó allí a trabajar. En este caso el judaísmo. Comenzaron a querer vivir por las obras, enseñarles acerca de las obras. Yo recuerdo, yo soy de la ciudad de Toluca, a un lado hay una ciudad llamada Metepec. Iba yo caminando por la plaza del centro y unos, unos hombres estaban predicando la palabra de Dios. Ellos con un, con un altavoz gritaban y predicaban con mucho fervor. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse, porque si no irán al infierno, tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir los mandamientos, tienen que portarse bien. En aquel momento yo me acerqué, de hecho venía de un estudio bíblico, venía con mi Biblia, me senté un momento y un joven de una iglesia que estaba allí se acercó a mí y quería compartir conmigo. Sin embargo, yo le empecé a mostrar todas las palabras de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Cristo. En diversos versículos yo le mostraba, ya nosotros somos perfectos por el perfecto sacrificio que realizó Jesucristo, como en Hebreos menciona. Entonces, en diversos versículos y capítulos alrededor de la Biblia yo le mostraba a él que nuestra justificación depende únicamente del sacrificio de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Pero curiosamente los miembros de esta iglesia comenzaron a ponerse un tanto groseros, incluso un poco violentos, atacándome a mí. Yo decidí decirles, discúlpenme si lo que les digo les ofendo, será mejor que me vaya y entonces me marche. Entonces yo quiero comentarles, quiero que veamos, meditemos. En el libro de Génesis capítulo 4, acompáñenme por favor hermanos, Génesis capítulo 4, y vamos a leer una historia bastante controversial para aquellos que no están tan familiarizados con la Biblia. Llega una controversia cuando leemos esta historia en nuestra mente. Por favor, vamos al libro de Génesis capítulo 4 y voy a comenzar a leer desde el versículo 1 y menciona la Biblia, la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hasta aquí vamos a leer, hermanos. Este relato es un relato muy famoso, ¿cierto? Caín y Abel. Encontramos a dos grupos de personas. Este relato en la Biblia quiere mostrarnos el corazón de Dios, quiere mostrarnos su voluntad, quiere decirnos su revelación. En este mundo hay dos grupos de personas. Cuando vemos entre este relato hay dos figuras, dos personajes que simbolizan a dos grupos de personas en este mundo. Caín recibe la maldición, Abel recibe la bendición. Abel recibe la salvación. Entonces, en este mundo, de acuerdo a qué grupo de personas pertenezcamos, depende nuestra relación con Dios. Depende también en el momento en el que llegue la hora en la cual Dios reclame nuestras vidas. Si yo iré al cielo o si yo iré al infierno. Si Dios me ha dado la bendición, entonces iré al cielo. Pero si he recibido maldición, entonces no estoy sino destinado al infierno. Por ello, Caín recibió la maldición, Abel en cambio recibió la bendición. Vamos a meditar acerca de esto unos momentos. Ambos ofrecen una ofrenda a Jehová, valga la redundancia. El primero es Caín. Caín, dice la Biblia, que ofreció, vamos a ver rápidamente, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces Caín del fruto de la tierra llevó una ofrenda a Jehová. Caín significa sembrador de la tierra. Es como un agricultor. Ahora imaginemos, después de que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, tienen a sus hijos, tienen a su primer hijo Caín. Dice, ¿qué dijo Adán cuando tuvo a Caín? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice que después dio a luz a su hermano Abel. Ahora bien, Caín, sembrador de la tierra. Abel tiene una connotación como aliento. Es alguien débil realmente. Cuando nosotros vemos Caín, él se dedica al sembradío. Un agricultor es alguien que trabaja la tierra, es alguien que conoce acerca de la tierra, pero cuando vemos en este tiempo hay los tractores, hay la maquinaria para ejercer esta noble profesión. Sin embargo, en aquel tiempo podemos pensar, no había ni una sola herramienta. Con sus manos, Caín tenía que escarbar en la tierra, tenía que tener mucho esfuerzo escarbando, depositando las semillas, cuidándolas de los animales, sus plantitas, cuidándolas de la lluvia. En todo momento tenía que tener y prestar mucha atención a sus plantas. Sin embargo, Abel, él era un pastor de ovejas. Realmente él podía sencillamente dejar a las ovejas pastar, ir debajo de un árbol, echarse bajo la sombra del árbol, descansar. Y realmente no tenía mucho esfuerzo. Pero después de un tiempo, después de meses de cuidado de la tierra, Caín dedica una ofrenda a Jehová. Sin embargo, Abel muy sencillamente no costó nada, solamente tuvo que sacrificar a una de sus ovejas y ofrecerla a Jehová. Cuando vemos este relato, Dios dice que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Aquí dice que Abel ofrendió de lo más gordo de las ovejas. Muchas personas piensan, yo creo que Abel ofreció con todo su corazón, con mucha dedicación, lo mejor de sus ovejas, a la mejor. Él ofreció con todo el corazón, pero Caín seguramente su ofrenda no fue de mucha calidad. Realmente él no puso el corazón. Pero cuando nosotros meditamos es todo lo contrario. Caín realmente tuvo mucho esmero, mucho esfuerzo, con las gotas de su sudor. Él tenía que estar bajo el sol cuidando la ofrenda y dedicaría al Dios Altísimo. En cambio, Abel muy sencillamente tuvo que sacrificar a una de sus ovejas. Pero entonces aquí podemos ver por qué uno recibió la bendición, otro recibió la maldición. Cuando nosotros leemos aisladamente el capítulo 4 podemos decir, ¿qué pasa? Dios es muy injusto.
¿Por qué Abel recibió la bendición pero Caín la maldició? ¿Por qué de esta manera Dios dio maldición a uno y bendición al otro? En realidad, la Biblia es muy certera, muy lógica, muy congruente. La respuesta tenemos que verla en el hecho de que anteriormente en el capítulo 3, allí Dios nos relata la situación, el porqué. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 3 y leamos el versículo 17, hermanos, y dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Allí está la clave, hermanos. Maldita será la tierra por tu causa. Dios expulsó a Adán y a Eva, maldijo a la tierra por causa de ellos. En el libro de Romanos, vamos a ver rápidamente el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 12, por favor, hermanos. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, como vemos en el libro de Génesis capítulo 3, el pecado ingresó en el hombre. Entonces, el corazón es reflejo, simboliza en la Biblia a la tierra, al planeta. Cuando aquí Dios dice que maldita será la tierra por su causa, está diciendo maldito será nuestro corazón, maldito será en sí el hombre mismo, y maldito será el fruto de sus manos. ¿Por qué entonces Caín recibió la maldición? Cuando Adán y Eva vivían con Caín y Abel, no había la tele, no había y el Among Us, no había y los distintos Free Fire, videojuegos, televisores, no había nada de eso. Lo único que ellos podían hacer para entretenerse es contar historias, estar en comunión entre familia. De modo que seguramente Adán y Eva transmitieron el evangelio a Caín y Abel. Cuando nosotros estábamos en el huerto y comimos del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y Dios maldijo a la tierra, nos sacó del huerto del Edén, pero mató a un animal y nos puso las túnicas de pieles, que simbolizan la justicia de Dios. Entonces ellos escuchaban aquel relato, Dios salvó a nuestros padres por medio del sacrificio, que es el símbolo del sacrificio de Jesucristo. De modo que Caín sabía, la tierra es maldita, la tierra está maldita, quiere decir, el hombre en sí está maldito. Las obras, el fruto de las obras del ser humano, maldito. Dios no acepta nada del ser humano, hermanos. Como bien dice el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios nos dice, en el corazón del hombre solamente brota el mal. Solo de nosotros hay una fuente eterna de maldad. Creemos que lo que hacemos a Dios es para bien, pero Dios nos dice, son tus obras, yo no las acepto. Entonces, tanto Caín como Abel escucharon el evangelio por medio de sus padres. Cuando Caín ofreció de la primicia de sus cultivos, Dios no aceptó aquella ofrenda. ¿Por qué? Es un fruto de la obra de sus manos. Es un fruto de su esfuerzo, de su sudor. Dios aborrece el sudor del hombre. Dios aborrece el esfuerzo del hombre. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, sino que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, Dios no nos ha dado la ley para que la cumplamos, sino para que conozcamos nuestro pecado. Dios no nos va a justificar a través de las obras de la ley. Pues como dice el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10, vamos rápidamente a leerlo. Santiago capítulo 2, el versículo 10, nos dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Por más que yo intente cumplir la ley, hacer buenas cosas, hacer buenas obras, hacer buenos actos, si fallo en uno de los mandamientos de Dios, toda mi obra se derrumba y quedo destinado al fuego del infierno. No pertenezcamos al grupo de Caín, pertenezcamos al grupo de Abel. Él escuchó, entonces Dios justificó a mis padres, Dios dio la salvación a mi padre Adán, Dios dio la salvación a mi madre Eva, a través del sacrificio. No es tanto aquel animal, sino que es un símbolo del sacrificio que Jesucristo habría de hacer por nosotros en la cruz, derramando su sangre para que nosotros fuéramos limpiados, fuéramos lavados, fuéramos santificados. Por ello, como podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 11, vamos rápidamente, hermanos, Hebreos capítulo 11, y voy a dar lectura en el versículo 4. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Entonces, fue que Abel diera una ofrenda más excelente, de mucha más calidad. No tiene nada que ver con la condición de Caín, ni con la condición de Abel. Tiene que ver su corazón, la posición de su corazón. Abel sabía, no hay nada que yo pueda ofrecer a Dios para justificarme. Por medio de las manos, por medio de los frutos de mis manos solamente, mi destino está en el lago de fuego eterno. Pero si tú, Dios, aceptas, más bien yo acepto, aquel sacrificio que realizó Abel significa el símbolo, el testimonio de la fe que decía, Dios mío, yo acepto el sacrificio que realizó tu Hijo Jesucristo en la cruz para redimirme eternamente. Solamente Dios acepta la obra de Jesucristo, hermanos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Alejémonos, desechemos nuestra propia justicia, desechemos nuestras propias obras. Estas no serán ningún vale, no serán válidas delante de Dios en el día en el cual Él nos llame a su presencia. Solamente Él mirará si la sangre de Cristo nos cubre a través de aceptar que Jesucristo en la cruz murió por nuestro pecado. Cuando nosotros creemos en aquella buena nueva, en aquella noticia, Dios nos salvó por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, a través del derramamiento de su sangre, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es, vamos a ver rápidamente para no errar, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Solamente a través del derramamiento de sangre hay remisión, hermanos. Que vayamos a la iglesia, que ofrendemos, que oremos continuamente, que madruguemos y vayamos al devocional. Es muy bueno, claro. Es bastante bueno para la vida espiritual. Pero eso no nos va a servir, hermanos, para justificar nuestras almas, para obtener la redención, para obtener el nuevo nacimiento. Eso no es lo válido delante de Dios. Para obtener el nuevo nacimiento, el perdón de nuestro pecado, solamente hay un medio, el derramamiento de sangre. Pero Dios no nos responsabilizó a nosotros por ese derramamiento de sangre, sino que Dios le dio esa responsabilidad a su Hijo Jesucristo. El ser humano no puede justificarse a sí mismo. Jesucristo ve al mundo. Tu sangre será la única válida para cubrir al ser humano, para darle la justificación, la santificación eterna. Delante de Dios, hermanos, cuando Él nos llame a su presencia, Él mirará nuestro corazón. Si no recibimos la poderosa, preciosa y eterna sangre de Jesucristo, que es la única que puede limpiar nuestras almas, entonces estamos destinados al infierno. Pero si Dios cuando nos ve mira y observa la sangre de Jesucristo que nos cubre, entonces Dios nos dirá adelante, este es tu hogar, junto con Jesucristo. Entonces, hermanos, no querramos vivir por las obras de la ley, de nuestra conciencia, de nuestra justicia, de nuestra bondad. Acerquémonos a Dios confiadamente, solamente a través de la sangre de Cristo, que es la única
que puede cubrir nuestras conciencias, que puede cubrir y lavar y totalmente exterminar el pecado. Es el único medio que Dios dio, el derramamiento de sangre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Para terminar, hermanos, vamos a dar lectura en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17, el cual menciona, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda que hacer, hermanos. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz por nosotros. Por ello, no querramos burlar a Dios, Él no puede ser burlado. Solamente arrepintámonos de nuestro deseo de querer justificarnos por nosotros mismos y aceptemos que la única justificación es a través de la sangre de Cristo. No solo aceptarlo, créanlo en su corazón, hermanos, y la bendición vendrá a sus vidas, la salvación, el perdón de su pecado, y ustedes serán coherederos junto con Cristo del reino de los cielos. Hasta aquí vamos a terminar. Agradezco mucho el que me hayan acompañado en esta mañana, también la invitación de la pastora Ana. Y bueno, espero poder acompañarlos nuevamente. Me despido y tengan un excelente día. Hasta pronto.